Ser podcast. Episodio 134. De lunas y arcoíris. Muy buenas a todos, ¿qué tal, Nerea? Muy bien, compañero, ¿qué tal? Ha pasado ya el orgullo estatal y una vez más surgen las mismas cuestiones de los últimos años. ¿Estamos olvidando la reivindicación a expensas de la fiesta? ¿Tiene sentido que el orgullo siga teniendo su principal escenario en Madrid? Contaba Antonio Giraldo, concejal del PSOE en la capital, que el ayuntamiento ha reducido más de un 30% su aportación al MADO desde los tiempos de Manuela Carmena. Hablamos de 500.000 euros frente al más del 1,5 millones que aporta, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla. Eso por no contar con la reducción de aportaciones de las marcas, que parecen no querer verse involucradas en actos que puedan no gustar a las derechas. ¿Por qué no se hace itinerante esa celebración? ¿Por qué no se lleva a Sevilla o a Barcelona, ciudades en las que no sufrimos el desprecio al que nos somete cada año el Ayuntamiento de Madrid? Ya veríamos qué pasó cuando Almeida tenga que decirle a los comerciantes, a los hosteleros y a los locales de copas del centro que se acabaron buena parte de sus ingresos. Desde luego Almeida no quiere salir del orgullo definitivamente, pero lo hace eliminando las siglas incluso de las banderolas y los carteles y sustituyéndolas por escenas costumbristas con arcoíris. No es suficiente, esto sigue siendo una reivindicación. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Bueno, ¿me puedo comer la croqueta o no me puedo comer la croqueta? Cuando me digas qué te pasa. Que no me pasa nada. Uy, no. Este está enamorado. Prima, de verdad. Yo no sé si estará enamorado, pero no tienes buena cara, Ángel. No, no es de amorío. A este le pasa otra cosa. Que sí, que esa cara solo se te pone cuando estás enamorado. Sí. ¿Quién es? No. ¿A ti te pasa algo con el trabajo? ¿Qué te han echado? ¿Te han echado del trabajo? Angelito, cuéntanos. Venga, cuéntalo. Por favor, dinos algo, coño. Que estoy embarazado. Sí, habéis oído bien. Ángel está embarazado. Ahora debe plantearse qué va a hacer. ¿Va a seguir con el embarazo o va a decidir no seguir adelante con él? Aunque la decisión es suya, la va a compartir con su familia más cercana, su abuela, su padre y su hermana Violeta. Ángel es un hombre trans y está a punto de finalizar su proceso de transición. Ángel es Zach Gómez Rolls, la abuela es Kitty Mamber, el padre Jorge Sanz y Violeta, María León. Estamos hablando de 9 lunas, el tercer largometraje de Patricia Ortega, la también directora de Yo Imposible y de Mamá Cruz. Patricia Ortega, ¿qué tal? Hola, muchísimas gracias por tenernos acá. Zach Gómez Rolls, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Zach, la última vez que hablamos de ti aquí, en Lo Normal, interpretabas un fantasma en Wyoming. Ahora, sin embargo, es un fantasma el que te persigue a ti en 9 lunas, el fantasma de tu pasado. Cualquiera podría pensar que te vas a especializar en el género fantástico y de terror, ¿no? Sí, ¿no? Aquí hay algo con lo fantasmal. Sí, muy guay. Además, 2 proyectos muy diferentes, ¿no? Ese fantasma italiano de Luigi Tenco en Wyoming y bueno, este ángel tan maravilloso que me ha regalado Patti. Patricia, ya lo planteábamos hace unos episodios con Ian de la Rosa. El tema de la transexualidad masculina prácticamente no se había tratado en el cine español. Pero de repente, en poco más de 2 meses, nos encontramos con 4 estrenos con este tema como protagonista. Las líneas discontinuas, Iván y Jadum, Este cuerpo es mío y 9 lunas. ¿Es solo coincidencia o crees que hay algún motivo detrás de esta acumulación? Yo no quiero pensar que es coincidencia. Yo quiero pensar que es el resultado de un trabajo que se está haciendo por abrir caminos, por abrir horizonte, ¿no? Y yo apuesto porque en un futuro cercano ya no lo veamos como que, qué coincidencia, no, que son tantas, que ya no son extraordinarias, sino que son cotidianas y que ya no es noticia, sino que es parte del día a día, ¿no? Yo espero que sea así. Con la excepción de Este cuerpo mío, todas estas películas coinciden en que la transexualidad no es el tema protagonista, no es el conflicto que genera las diferentes tramas. Ha llegado el momento de que en el cine empiece a ver las realidades queer en su conjunto y de no quedarse precisamente en eso, en que sean exclusivamente las realidades que generan el conflicto. Totalmente. Creo que sí, que ya era hora de que llegaran historias que nos contaran de manera positiva y luminosa, no como objetos de sufrimiento o de drama, sino en historias que nos acompañen con luz, en las que tengamos redes de apoyo, en las que seamos exitosos, que nos vaya bien. Totalmente. Yo creo que si cambiamos el foco y decir el problema no es el cuerpo queer, porque es natural, es parte de la vida,
como cualquier otro cuerpo. Los problemas de la vida son otros. El problema es cuando estás despechado porque alguien no te quiere, o porque eres precario y no consigues un buen trabajo, o porque eres inmigrante. Entender que hay tantos otros conflictos que nos rebasan como seres humanos en un mundo donde estamos ahorita viviendo una guerra, de un terremoto casi destruye a Venezuela. Realmente entender que esos sí son problemas y son tragedias, pero ser trans, que te guste alguien del mismo sexo, ser no binario, eso no es un problema. El tratamiento que se había dado a este tipo de tema en el cine ha sido generalmente frívolo, ¿no? Queriéndole llevar al terreno de lo grotesco, de lo monstruoso. Probablemente el ejemplo más claro sea Junior, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Me da la impresión, Zac, de que cuando tú decides hacer esta peli tienes muy claro por dónde no. Totalmente. De hecho, fue lo primero que me vino a la cabeza, ¿no? Imagínate, te plantean la posibilidad de hacer un protagonista que es un hombre trans, que te dicen va a atravesar este proceso de gestación, pero es una comedia. Entonces me saltaron todas las alarmas y digo, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque no tenemos muy buen historial. Pero fue conocer a Patricia y eso fue un match, porque sabía que la mirada de Patty iba a tratar este tema con la luminosidad, el respeto y el cariño que merece, y hemos sido un buen tándem creativo juntos. Sí, también de pensar en deconstruir el humor, ¿no? De construir la comedia. Hay una comedia que se ríe que hace bullying, que juzga, que excluye. Pero yo creo que el humor lindo, el humor inteligente, que es ese que rompe el hielo y te permite atravesar y poder conversar sobre lo que puede ser incómodo de una manera respetuosa y ética, para mí era importante, sobre todo que yo creo que a mí el humor en mis momentos más duros, sobre todo con mi familia y como inmigrante, me ha salvado la vida y ha sido como una herramienta para poder sobrevivir. Yo creo que ahí no hay nada más poderoso que esa risa descarada cuando rompe el esquema y rompe lo binario. Sí, las realidades trans rompemos o cuestionamos muchas situaciones, y en este caso concreto en la vida de Ángel se presentan muchos de esos momentos que la peli resuelve con mucha destreza, porque también te plantea que se puede hacer de otra manera, ¿no? Se puede salir bien de esa situación. Puede haber un momento incómodo, pero se puede preguntar o se puede atravesar de una manera respetuosa sin que nadie salga herido, nadie se ofenda, ¿no? Volvamos a ese momento que comentabas antes. ¿Qué cara se te queda cuando te llega el guión y descubres cuál es el papel que te va a tocar interpretar? Me pareció maravilloso. Dije, wow, qué preciosidad, qué bien escrito está esto. ¿Cuándo empezamos? ¿Qué tengo que hacer? Yo tenía muchas ganas de arrancar. También me preparé entrenando mucho. Tuve 5 meses de entreno para ponerme fuerte para Ángel. Ha sido un proyecto que me ha cambiado mucho porque ha habido como mucho aprendizaje, meterme de lleno en la realidad de los hombres y los papás gestantes que yo no conocía. Entonces también pude hablar con varios y que me contaran, ¿no? Aunque su experiencia no era la misma que la de Ángel, pero conocer, ¿no? Qué les pasaba, cómo lo vivían en su cuerpo, qué era importante para ellos que estuviera en la película. Entonces eso ha sido un proceso muy, muy rico para mí. ¿Y te ha llegado incluso a revolver personalmente? No sé si se te ha pasado por la cabeza en algún momento ser padre gestante. A mí no se me ha pasado por la cabeza, y no es algo que no me ha removido nada, porque creo que, bueno, Ángel y yo somos diferentes. Sí que le he dado muchas cosas al personaje. Obviamente cuando creas a alguien y le pones tú la piel, le das cosas, le regalas cosas de ti, y había muchas cosas de él que entendía. Pero como somos tan distintos, no me ha servido, o sea, no he tenido que tocar nada mío, porque eso es muy aburrido. Usarse a uno mismo no. Me gustaba más imaginar y crearlo con Patty, ¿no? Además era un personaje que plantea un conflicto muy interesante, ¿no? Él ha creado, ha construido una masculinidad que luego se ha vuelto su propia cárcel, ¿no? Y le impide ser quien verdaderamente es, ¿no? Y le coloca en un sitio en el que tiene que impresionar a unos otros que él ha colocado como lo ideal de la masculinidad, en un entorno de gimnasio y de testosterona, y de repente este suceso le pone delante otra vez quién quiere ser realmente y qué tipo de hombre quiere ser. Esta peli es una reivindicación muy positiva del no binarismo. Patricia, tú has declarado en alguna entrevista que tienes como máxima aquello de mi vagina no me determina. Sí, por favor. ¿Crees que eso va a ser entendido por el público que va a llevar 9 lunas? Pues yo creo que sí, porque creo que todos de alguna forma hemos sido determinados por nuestros genitales, ¿no? Desde que nacemos, o sea, no hemos nacido y ya están preguntando qué somos.
niña o niño. No hemos nacido y ya están pensando en qué nombre ponernos. No hemos nacido y ya están seleccionando colores, juguetes y formas de crianza. Antes de que podamos hablar, antes de que podamos entender el mundo, antes de que podamos incluso empezar a sentirnos como seres humanos. Cuando esto lo hemos atravesado nosotros dependiendo de la realidad de tu referente, de tu educación, de tu formación, del país, de tu cultura, de tu cosmovisión. Creo que es interesante para mí esto de decir mi vagina no me determina, es que a mí el concepto de mujer me ha chocado, siempre ha sido una cosa con la que yo he peleado, que he tenido que me ha generado mucho conflicto y que en alguna forma ha sesgado mi vida, ¿no? Y cuando pienso en la gestación, cuando empiezo a entrar en una vida al mundo, en el cuidado, en la familia, en la cocina, ¿no? En ser el centro de la familia. Pienso en que, claro, yo vengo de una familia de mujeres donde yo no tuve papá. Fueron puras mujeres, pero eso sí, fue una red. Y fueron mujeres sesgadas y determinadas por su vagina de una forma muy precaria. En este caso, para mí era interesante decir, pero ya va a gestar, no tiene género. Un cuerpo que pueda gestar no tiene género. Es decir, que ser una persona menstruante no quiere decir que seas una mujer. Incluso aquellas personas que se sienten en equilibrio con su vagina, muchas veces no se sienten identificadas con eso que llaman mujer. Entonces, creo que nos permite entender que las capacidades de nuestro cuerpo no limitan nuestra identidad. Yo sí creo que el público lo puede entender así como Jorge Sanz, como este papá amoroso, tierno, torpe, sí, pero al abrir el corazón y al escuchar, claro que sí lo puedes entender. En la vida no siempre salen las cosas como a uno le gustaría. No, ya lo sé, Violeta, ya sé que las cosas no salen como uno quiere. Tía, mírame a mí, o sea, con lo que he tenido que pelear y luchar y hacer para verme bien, para sentirme bien, para que me respeten, para tener mi sitio, para que no me miren. No sé. Y ahora que estaba a punto de terminar mi transición, me pasa esto. Ángel, ¿de qué tienes miedo? Pues, de todo, de la gente, es que yo, pues que no quiero que me vean como un monstruo. No digas eso nunca, ¿eh? Porque tú no eres ningún monstruo. Otra cuestión de la que hablamos mucho últimamente aquí es del cispassing, de esa necesidad que tienen algunas personas trans de ser percibidas como cisgénero. ¿Cómo veis los dos el tratamiento que se le da en la película a este tema? Creo que Ángel está obsesionado con el cispassing, ¿no? El cispassing te brinda mucho privilegio en el caso de los hombres trans, y creo que él entra en este privilegio y se ve un poco atrapado, un poco lo que os comentaba antes. Creo que él mismo empieza a reproducir esas actitudes que han sido dañinas con él. Es interesante lo que sucede cuando empiezas a acceder a ese privilegio y entonces te olvidas, ¿no? Ya accedes a ciertas cosas y es difícil a veces desde esa posición de poder criticar o denunciar o hablar y no quedarte callado cuando ves que algo está mal. También llama mucho la atención para bien cómo asume el resto de la familia, tanto la transexualidad de Ángel como la noticia del embarazo. Un papel que no debemos dejar de mencionar, ya lo habéis mencionado vosotros también, por cierto, es el del padre, un extraordinario Jorge Sanz, que está haciendo todo lo que puede por deconstruirse y alejarse de la masculinidad tóxica que tanto abunda, ¿no? Sí, precioso, interpretado maravillosamente por Jorge. Creo que él es la representación de muchos papás, abuelos, tíos, ¿no? Que ven que estos tiempos están cambiando y se han educado de una manera que, bueno, les ha configurado así y ahora les toca aprender y tienen esa voluntad de hacerlo, ¿no? De acercarse a su familia y a su hijo, en este caso, que intenta desesperadamente comprenderlo, pero es torpe, el pobre es torpe. Entonces la peli tiende muy buen puente entre esas dos generaciones, ¿no? Tú siempre has sido así, pero sé que estás intentando cambiar, pero es que eres torpe, tío, y no sé cómo hacerlo, y yo tampoco, pero vamos a encontrar este espacio común. Y al final, para mí esas escenas, ese regalo de esos dos hombres abrazándose, cuidándose, son regalos y un referente para nosotros como personas queer, ¿no? Ver a dos personajes que son padre e hijo y que se abrazan de esa manera antes de que Ángel vaya a dar a luz es bellísimo eso. A mí me gusta mucho de ese personaje que fue creciendo y fue iluminando. Para mí fue un descubrimiento porque yo estoy acostumbrada a escribir desde las mujeres
y no es de los hombres, porque es que yo con los hombres no tengo mucho match, ¿no? Y en mi vida no tengo esas figuras ni de abuelo ni de padre, no están. Pero el personaje de Jorge creo que representa que uno puede equivocarse y está bien. Y aunque te equivoques, se puede cambiar. En esa torpeza tan tierna de él, pues que él acepta lo que era. Él acepta que se equivocó, que lo que a él le enseñaron no está bien porque su hijo le está enseñando que no puede usar esas herramientas. Y aunque meta la pata, intenta cambiar. Y hay una escena que para mí es clave, que es cuando Ángel le dice que es que te has pasado toda la vida diciendo chistes de maricones y ahora me vas a decir que vas a cambiar. Y él se queda callado. Uh-huh. Ahí hay una culpa y hay una confrontación de que no te creo ese cambio, pero yo creo que sí hay que creer. Ahí Ángel, que también es un poquito maluco y machirulo de vez en cuando, pero sí hay que creer en el cambio. Y hay que entender que cuando alguien se equivoca y comete una torpeza, pero la comete porque quiere aprender o quiere cambiar, es decir, no importa, te equivocaste, dale. Si es sincero, vamos para adelante y vamos a transformarnos todos juntos, ¿no? Uh-huh. Hay otro hombre en este ecosistema, ¿no? Que es un papel complicado, el de Fernando Guayar Álvaro, el ex de Ángel, al que no le resulta nada fácil primero asimilar la transición y luego el embarazo de su ex. Sí, es maravilloso ese personaje porque habla de la transformación del amor también, ¿no? Uh-huh. Y ahí tienes a mí una de mis secuencias favoritas fue esa con Fer, al que además admiro mucho y me encanta trabajar con él, que fue la consulta, ¿no? Uh-huh. En la que esos dos personajes se vuelven a ver y hay todo un diálogo en mirada, ¿no? Que eso fue muy divertido trabajar con Fue Pati. Muy sabroso filmar con estos hombres, porque a mí que me apasiona el diálogo gestual, lo que no se dice, pero que se está diciendo con el cuerpo. Y ellos dos hicieron una conversación completa con esas miradas que era maravillosa porque tú podías entrar en un mundo de emociones que hacía que el espectador pudiera entender. Bueno, yo cuando estaba filmando lo veía y decía, es increíble cómo se están diciendo cosas sin decírselas, porque, ¿no? Hay que decir que el espectador ahí todavía no sabe nada. Nada, no sabe pero nada. empieza a darse cuenta, porque la información no está verbalizada, pero tú empiezas a entender la incomodidad, la vulnerabilidad, el nervio, el te quiero decir algo pero no puedo, ¿cómo hago? Entonces eso es maravilloso, de verdad que para mí fue un descubrimiento, obviamente Zach, pero Fernando, yo le agradezco muchísimo que con ese talento y con esa sinceridad y con esa entrega haya hecho de Álvaro lo que es en la película. Uh-huh. Es importante el tratamiento científico que se le da a todo el proceso en la película. Patricia, ¿considerabas que era fundamental eso, plantear con datos y con información que estabais hablando de una posibilidad real y no de una historia de ciencia ficción? Sí, importantísimo. De hecho, cuando Rubén Castro nos asesoró, que él había hecho ya su documental de su propia gestación, el documental se llama Papá Gestante, yo le pregunté, a ver, pana, explícame mundo testosterona, claro, mundo posibilidades, ¿cómo es esto? ¿No? Para mí era muy importante que eso sí que estuviese basado en algo científicamente, o sea, que ¿por qué? A ver, yo le decía, a ver, respóndeme, ¿por qué si estás usando testo te quedas preñada? Me dice, bueno, Pati, y me explicaba. Y hay mucha gente que le pasa, y dependiendo de cómo lo hagas y qué estés haciendo con tu cuerpo, porque hay muchas formas de hormonarse, y me explicó todo eso, porque para mí era muy importante, no la gente que está cerca, sino la gente que no tiene ni idea, que no tiene el referente, que no tiene la experiencia de vida de tener una persona trans al lado, entendiera que, mira, esto no es ciencia ficción, esto no es extraordinario, esto pasa como que a quien se le olvida una pastilla, pasa como que se te rompió un condón y pasa que mientras tú tengas tu aparato reproductor hay una posibilidad de fecundación que es natural, entonces que no es algo extraordinario, que es un accidente posible. Para mí era muy importante que el espectador lo naturalizara desde ese punto de vista. Esa otra cuestión de la que hemos hablado mucho en Lo Normal es de la relación de las personas trans con su pasado anterior a la transición. ¿Cómo ves tú la relación que tiene Ángel con ese pasado?
A mí me parece muy interesante ese diálogo, ¿no? Esa representación de lo que él ve como este alter ego o este fantasma, como bien decías al principio, ¿no? Que él sigue viendo con esa figura antes de empezar la transición, pero que obviamente sigue siendo parte de él, ¿no? Lo bonito de la peli es ese abrazo para mí final, ¿no? Esa reconciliación de esas dos partes y esa aceptación de quién es, de quién ha sido y abrazando toda su historia. Sí, me parece como muy bonito mostrarlo también. Y es común, ¿no? Esto de rechazar tu imagen pre-transición como si no fuera parte de quién eres, en vez de aceptarla y abrazarla como lo que te ha llevado a ser quien eres a día de hoy. Patricia, Zac, sois 2 de los 8 pregoneros del Orgullo Estatal de este año. ¿Qué es lo que contáis en ese pregón? ¿Estás nerviosa? Sí, yo sí. Yo estoy nervioso, un poco nervioso, sí. Pues, bueno, nos hace mucha ilusión y es un honor, la verdad. A mí sí me apetece hablar hoy y mencionar que somos 4 hombres trans ocupando un espacio que nunca antes se había ocupado por hombres trans, celebrando historias muy bonitas que han llegado a la pantalla, y me hace mucha ilusión compartirlo con ellos, con Pati y con Fer también. Pero creo que es un momento también para remarcar eso y también para pedir o hablar de un poco de darles un poquito más de apoyo entre siglas, ¿no? Y esto es posible gracias a que se han cedido algunos espacios en siglas que a veces tienen menos voz y eso también es importante nombrarlo y me apetece decirlo hoy. Bueno, para mí los paralelismos de la realidad. Para mí es bastante agridulce el estreno de la peli mientras a Venezuela le está pasando lo que le está pasando. Ser una privilegiada, que mi familia esté viva, me conecta también con la celebración de la vida. Y a mí me gustaría hablar de eso, de que poder estar en una celebración, en un pregón con la bandera, festejando de fiesta, y hay que festejar sabiendo y hay que festejar por la gente que no puede festejar también. Porque yo creo que esa alegría de vivir no hay que perderla y no es desviar la mirada al dolor, sino esa alegría de vivir hace que ese dolor se transforme en otra cosa. Pues Patricia Ortega, directora, Zac Gómez Rolls, protagonista, que vaya muy bien este 9 lunas, que tengáis muchísima suerte. Sí, el 3, llega el 3. Bueno, el 3 de julio. Sí, 3 de julio. Sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Más de la mitad de las personas LGTBI+ manifiestan haber sufrido alguna forma de odio. La discriminación por la orientación sexual o la identidad de género afecta a más del 25% del colectivo. Las agresiones hacia nosotros, por el simple hecho de ser como somos, han experimentado un importante incremento en los últimos años. ¿Qué podemos hacer si hemos sido víctimas de alguna de esas conductas? ¿Tenemos a alguien que nos ayude? ¿Quién puede indicarnos dónde tenemos que acudir si hemos sufrido discriminación, violencia o acoso? Una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición es la Línea Arcoiris, un servicio de la Federación Estatal LGTBI+. Alan Segura es técnico de atención psicosocial en la Federación. Alan, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarnos, por dar este espacio al final, ¿no?, para hablar de este recurso y, bueno, especialmente ahora mismo en estos momentos donde la discriminación, el odio, el acoso está bastante presente contra las personas LGTBI+. Hemos hecho una aproximación a lo que es la Línea Arcoiris, pero detállanos en qué consiste. Bueno, pues la Línea Arcoiris es un servicio estatal, es de información, es orientación, es acompañamiento, es derivación dentro de la Federación Estatal LGTBI+. Es un recurso gratuito, es confidencial y es donde atendemos a todas las personas del colectivo LGTBI+, familias, jóvenes, profesionales también. En este acompañamiento, además, puede aparecer también personas que necesiten preguntar cualquier duda que tengan acerca del colectivo o acerca de la diversidad sexual, de género y familiar. ¿Cómo funciona? ¿Qué puede hacer alguien que necesite asesoría, se sienta agredido o entienda que ha sufrido discriminación? Pues es muy sencillo, ¿no? Nosotros tenemos varios canales, nos pueden contactar tanto por teléfono, por WhatsApp, por correo o incluso por el mismo formulario dentro de la página web. Al final nosotros lo que hacemos es una atención individualizada, escuchamos, ¿no?, qué está ocurriendo. Por otra parte, valoramos las necesidades que pueda tener la persona y entonces ahí hacemos
el acompañamiento, ¿no? En muchas ocasiones también lo que se hace es identificar estos derechos, explicamos, ¿no?, qué recursos existen y bueno, al final también el cómo denunciar es algo fundamental, ¿no? Además, por último también, ¿no?, esta última fase también sería derivar a servicios específicos si así se requiere. ¿Quién o quiénes atienden esas llamadas? ¿Correos o WhatsApp? Pues lo formamos un equipo especializado en intervención psicosocial y diversidad LGTBI+. En este momento, ahora mismo soy la persona de referencia en la línea. Trabajamos en una metodología de atención centrada, ¿no?, en la persona, que esto también se conoce como el counseling. Bueno, al final es identificar las necesidades, ¿no? Valoramos qué opciones tiene la persona y tomamos decisiones informadas desde un entorno pues seguro, de confianza. ¿Cuál es el volumen de comunicaciones que tenéis? ¿O depende mucho de épocas del año, de circunstancias concretas? Pues eso es un servicio que se mantiene durante todo el año. Sí que es cierto que observamos algunas variaciones cuando, por ejemplo, por decirlo así, se hace alguna campaña de sensibilización, hay alguna agresión mediática o incluso hay algún discurso, ¿no?, o algún debate que está muy polarizado. Ahí sí que es cierto que solemos, ¿no?, como solemos ver este incremento de consultas. Y de hecho, en estos datos que traigo, ¿no?, que en 2025 en 2 de nuestras áreas específicas realizamos 900 atenciones, 460 estaban relacionadas con la diversidad familiar y 408 estaban relacionadas o vinculadas a jóvenes y a los centros educativos, ¿no?, a la comunidad educativa. ¿Qué capacidad de actuación tenéis? ¿Asesoráis a vuestros interlocutores o podéis incluso poner en marcha acciones para ayudar a quienes os llaman? Pues mira, nuestra principal función es informar, es orientar y es acompañar, ¿vale? Esto sería como lo primero. De hecho, no nos limitamos solo a una consulta puntual, sino que al final lo que te comentaba, ¿no?, era como este transcurso, el ayudar a la persona, este acompañamiento, conociendo pues esto, ¿no?, pues qué necesita e ir a por ello, ir a estos recursos. Además, cuando es necesario también realizamos derivaciones, ya sea pues a nuestras entidades federadas, por ejemplo a otros recursos públicos, ¿no?, una asistencia a lo mejor más específica de asociaciones, o por ejemplo pues en nuestro programa de Yes We Trans, ¿no?, que es al final está orientado a la inserción sociolaboral de las personas trans. Sí, supongo que si este tipo de comunicaciones implican algo que pueda tener que ver con un delito de odio, ahí está la policía para poder recurrir, ¿no? Por supuesto, sí. La policía, además, lo que pasa es que tenemos un problema, ¿no?, que sigue habiendo bastantes prejuicios acerca de ir a denunciar, ¿no?, porque no nos podemos olvidar al final que muchísima gente tiene este miedo por la mochila, ¿no?, de historia que llevamos atrás, o mucha gente también le falta, o está desinformada, o piensa que no va a servir para nada, y bueno, es fundamental, ¿no?, denunciar todos los... Oye, ¿qué ocurre cuando el interlocutor es un menor? ¿Tenéis capacidad de respuesta en este caso? Sí, por supuesto. De hecho, es un trabajo primordial para nosotros, ¿no? Trabajamos con infancias, juventudes, adolescencias, y para nosotros esto es importante porque adaptamos a cada situación que nos llega, y en este caso, si es necesario y si se requiere, pues colaboramos tanto con los familiares como con el centro educativo. Podríamos decir que este es el canal de entrada, pero también entiendo que hay un canal de salida. ¿Os permite el trabajo en la línea conocer mejor cuál es la situación de nuestro colectivo y así poder reclamar políticas tendentes a solventar los problemas que conocéis gracias precisamente a la línea? Efectivamente. Además, esto es esencial, ¿no?, porque gracias a recabar como todas esas necesidades de las personas, todo esto al final podemos ver qué necesita nuestro colectivo realmente, ¿no? Y nos dan datos que en otras estadísticas no podemos ver. De hecho, luego toda esa información se recaba y contribuye a, pues mira, hacer informes, hacer investigaciones, hacer campañas de sensibilización, y ayuda a llevar esto a las administraciones públicas, pues lo mismo, por lo que te decía, ¿no?, para saber qué necesitamos realmente las personas del colectivo LGTBI+. Hablabas antes de esos grandes bloques recurrentes de las comunicaciones que tenéis. Hay tres grandes áreas en la actividad que realizáis en la línea. La primera de ellas es la atención a las familias LGTBI+. ¿Cuáles son las cuestiones más recurrentes en este área? Pues mira, yo te diría que las atenciones más recurrentes, lo que nos llega a consulta es más familias que quieren información acerca de la afiliación. Por ejemplo, la legalización de los hijos y las hijas, la maternidad, la paternidad, por ejemplo, también la convivencia, los derechos de las familias, ¿no?, que esto muchas veces se desconoce, y
Uno de los grandes gruesos, diría yo, es el tema del acompañamiento, ¿no? de los menores LGTBI+. También es importante en lo que tiene que ver con jóvenes y sobre todo con la comunidad educativa. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Pues aquí nos encontramos, primordialmente el acoso, el ciberacoso LGTBI-fóbico. Yo creo que esto sería como lo más destacado. Pero luego también nos encontramos, pues por ejemplo, personas que necesitan el acompañamiento, ¿no? Porque principalmente por la orientación sexual, por la identidad de género, los conflictos familiares debidos a estas situaciones y muchos profesionales también que nos piden esta demanda de conocer, oye, ¿qué podemos hacer para poder actuar bien? Y eso me parece también fundamental. ¿Trabajáis desde la Federación en relación con los centros para evitar que ese tipo de situaciones se produzcan, para que desaparezcan las agresiones y el bullying? Sí, esto es otro de los grandes pilares para nosotros, ¿no? Porque al final esta relación que tenemos con el equipo educativo y al final con el centro educativo en general es fundamental en cuanto a hacer formaciones. Por ejemplo, otra de las acciones sería preparar el material didáctico, crear estos materiales. Bueno, también que nos demanden estos recursos. Oye, mira, pues para derivar a este chaval o a esta chavala, ¿qué puedo hacer, no? Y esto es primordial, sobre todo también porque la educación es una herramienta fundamental para evitar y hacer frente al acoso, ¿no? Además, esto se demuestra también en nuestras investigaciones, que los jóvenes, al final, los jóvenes LGTBI son los más expuestos, al final, a recibir odio y situaciones de discriminación. Hablamos antes de esa posible participación de la policía en relación con estas llamadas que recibís. Ese es el tercer gran grupo de actuación, el que se refiere a la atención ante la discriminación y los delitos de odio. ¿Para qué os reclama la gente en este apartado concretamente? Pues mira, yo creo que principalmente es recibir orientación de cómo actuar ante una agresión, ¿no? Es que muchas veces no sabemos si hemos sido víctimas de un delito de odio o de un discurso de odio. Luego también te diría que, por ejemplo, a proceder a cómo se denuncia, porque la gente lo puede ver muy fácil, ¿no? Pues vas a la policía y ya está, ya, ¿no? Pero como comentaba anteriormente, es como ya, pero yo llevo una mochila de me van a juzgar por ser un chico trans, en este caso sería mi caso, o a una chica trans, o cómo voy vestido, o le van a dar realmente importancia a que me han llamado maricón o me han llamado transformer. Entonces esto es una de las cosas, eso, el procedimiento sobre todo judicial y el recursos jurídicos o sociales. Y no, como comentaba anteriormente, que la infradenuncia al final es muy elevada todavía por este miedo, ¿no?, que indicábamos. Aunque ya sabemos que existen otros canales, ¿os encontráis también con comunicaciones que tienen que ver con el VIH y otras ITS? Sí, además de, por ejemplo, dónde pueden hacer las pruebas rápidas, el VIH, otras ITS, sobre todo estas cuestiones, lo que tenemos es consultas acerca del estigma de la discriminación a un día de hoy y bueno, y de qué recursos. Entonces aquí lo tenemos muy claro. Aquí proporcionamos la información y derivamos directamente a los recursos especializados. Entiendo que al ser un servicio accesible para todos, estaréis expuestos a la labor de los indeseables de siempre que intentan entrometerse y verter su odio en un servicio que tiene que ver con el colectivo. Sí, es verdad que esto pasa ocasionalmente, no es el grueso, no es mínimo frente a la gran cantidad de preguntas, de dudas de gente que necesita ese apoyo real. Y por eso mismo, ¿no?, la existencia de estos recursos, al final, como la línea arcoiris, de decir, mira, qué necesario es esto. Recordemos cuál es la forma de entrar en contacto con la línea arcoiris. Vale, pues mira, como decía, es muy fácil. En primer lugar tenemos el teléfono, que sería el 913604605. Por otra parte, el WhatsApp, que sería el 676-785830, a través del correo, que es info@flgtbi.org, o a través del formulario, que está en la página web de la Federación Estatal LGTBI+. En nuestra página web también dejaremos reflejados todos estos datos, por si alguna de los que nos estáis escuchando queréis entrar en contacto con la línea arcoiris. Alan Segura, técnico de atención psicosocial en la Federación Estatal LGTBI+. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, como decía, ¿no?, por dar a conocer este servicio. Y a mí lo que sí que me gustaría también reflejar y recordar que pedir ayuda al final es un acto de valentía y de verdad no se tiene por qué vivir en soledad esta situación, una situación así de exclusión, de odio o de discriminación. Así que muchas gracias. Gracias, Alan. Lo normal. Un podcast normal.
Llegamos a la 6ª entrega del diario de la transición de nuestra amiga Aún sin nombre. Hoy nos plantea lo importante que es para ella la validación de los demás, que los cambios que se estén realizando en su cuerpo sean percibidos por las personas de su entorno. Tengo que coger un tren en 1 hora y media desde la mejor estación de todo Madrid y me va a petar algo. Han pasado oficialmente 2 meses. Sigo notando, obviamente, los cambios de los que he ido hablando a lo largo de estas semanas. Me noto la cara más redonda, pero no me la noto yo. Me la nota otra gente. O sea, yo me miro al espejo y digo, vale, sigo siendo yo, supongo, no lo sé. Veo mi cara, es más redonda. Pero eso viene influido porque me lo dice también otra gente. Yo hay cambios que no noto hasta que no me vienen por otra vía. Es decir, hay cambios que hasta que otra persona no me los corrobora, por así decirlo, no los noto y no los interiorizo. Más que nada porque yo estoy conviviendo con mi cuerpo día y noche. Y a lo mejor una persona que me ve, vamos a decir, una vez cada mes, lo ve diferente. Porque ve saltos en el tiempo. Mi cuerpo no es el mismo hace un mes que hoy. Y eso es algo que en cierta manera también me da un poco de euforia, por así decirlo, ¿no? Hablando de euforia. El otro día salí de fiesta a una sesión que se llama Euforia, precisamente. Pinchaba la línea del antro, tal, pues me sacó mi amigo Chris, me dijo, tal, vente. Y se trajo otra amiga. Y esa otra amiga me dijo, oye, pues yo pensaba que estabas como unos años en hormonas. No, para nada. Yo casi 2 meses. Y eso como que me ha llevado a pensar la manera en la que la gente nos ve de fuera, la manera en la que la gente nos percibe más allá de cómo nos percibimos nosotras. Siempre te vas a juzgar más, ¿no? Por el simple hecho de ser tú quien te ves en el espejo, por el simple hecho de, pues, querer adherirte a unos estándares que tú te has puesto, o querer adherirte a una imagen que tú te has podido poner. En cambio, esa otra gente que te ve de fuera no tiene tu, digamos, estándar al que quieres llegar, no tiene como tu imagen que quieres alcanzar y no va a juzgarte de la misma manera en la que tú te juzgas. Siempre nos centramos muchísimo en las cosas que no nos gustan y siempre nos centramos muchísimo en las cosas que queremos cambiar, como no podría ser de otra forma, también te digo, siendo trans. Pero es muy importante también sentarse a reflexionar. O sea, he llegado hasta aquí por mi propio pie. Realmente sí que estoy haciendo cambios y realmente sí que estoy notando que la gente a mi alrededor también nota esos cambios. Al fin y al cabo, pues vivimos en sociedad y cómo nos percibimos también es cómo nos perciben los demás. Importante. He terminado exámenes. Va a ser volver a mi pueblo, volver a hacer la mudanza aquí a Madrid otra vez y ya está. Mi verano libre. Lo que pasa que uno sí que lo tengo aprobado, los otros pues no sé del todo qué ha pasado. Paz, bendiciones, amor para todas, pasadlo bien. Ya sabéis que aquí siempre reivindicamos los orgullos críticos. Este año el de Madrid se celebró en Carabanchel y tuvo como lema contra el capitalismo colonial que nos masacra, todas las desviadas a las barricadas. En esta movilización plenamente reivindicativa no se olvidaron de la causa palestina, con proclamas de solidaridad con el territorio ocupado, contra el genocidio israelí y contra el colonialismo. Y también estuvo muy presente China, con una comunidad muy numerosa en Carabanchel, por la censura de los contenidos LGTBIQ+, y las presiones sobre nuestro colectivo. Desde luego, toda la carga política del orgullo en Madrid y en muchas otras ciudades se está trasladando a los orgullos críticos que están fuera de los barrios, que están fuera en los barrios y que no están dominados y comidos por las marcas. Os recordamos que en el próximo episodio emitiremos el segundo de los especiales, grabado en Galda, dedicado en esta ocasión a las vidas trans. Nos vamos en compañía de David Pérez, Luis Miguel Ortiz, Juan Carlos Fernández y Alberto Valls. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra.
no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.